Los golpes bajo la plataforma. No sé en qué momento dejé de confiar en lo que escuchaba. Mi nombre es Arturo Mena, soy originario de Veracruz y en 2018 trabajé durante 6 meses en una plataforma petrolera en el Golfo de México. Era mi primer contrato en alta mar y aunque todos decían que lo difícil era el aislamiento, nadie me advirtió que lo peor no era estar lejos de tierra, sino no saber qué había debajo de ti. La plataforma era una estructura enorme, viva, siempre vibrando. El metal crujía con el viento, las tuberías gemían con la presión y el mar golpeaba sin descanso las bases. Al principio todo eso se volvía normal, parte del ambiente. Aprendías a ignorarlo. O eso creía. El primer consejo que me dieron fue claro: por la noche, no investigues ruidos. Me lo dijeron varios, en distintos tonos, pero todos coincidían en lo mismo. Si escuchas algo raro, déjalo. Si es importante, lo verás de día. Si no, mejor no saber. Pensé que era superstición de gente que pasa demasiado tiempo encerrada. Hasta la tercera semana. Esa noche estaba en turno de supervisión cerca del nivel inferior, donde las escaleras bajan casi al límite con el mar. Era un área poco transitada, más fría, con olor a sal y óxido. El sonido del océano ahí era distinto, más cercano, más profundo. Fue ahí cuando escuché el primer golpe. No fue un sonido cualquiera. Fue seco, pesado, como si algo hubiera chocado contra la estructura desde abajo. Sentí la vibración en los pies. Me quedé quieto. Miré hacia el mar. Oscuridad total. Esperé unos segundos y volvió. Esta vez más fuerte. No parecía el oleaje. Era demasiado preciso, demasiado intencional. Pensé en revisar, pero recordé lo que me habían dicho. Me obligué a subir, a ignorarlo. Esa noche dormí mal, con la sensación de que algo había quedado inconcluso. Al día siguiente pregunté casualmente si alguien había escuchado algo. Nadie respondió directamente, pero uno de los operadores, un hombre mayor llamado Salcedo, me miró más tiempo del necesario. Esa misma noche volvió a pasar. El golpe. Pero esta vez no fue uno. Fueron 3. Separados, rítmicos. Como si algo estuviera probando. Bajé otra vez al mismo nivel. No sé por qué. Tal vez por orgullo, tal vez por curiosidad. El aire estaba más frío que la noche anterior. Caminé hasta la barandilla que daba al mar. Y entonces lo vi. No claramente. Pero algo rompía la superficie del agua, muy cerca de las columnas. No era una ola. Era una forma que subía y bajaba lentamente, como si respirara. El golpe volvió, justo debajo de mí. Retrocedí. Sentí por primera vez un miedo real, físico. Esa noche no dije nada. Pero empecé a notar cosas. Había zonas de la plataforma donde el metal estaba abollado hacia afuera, no hacia adentro. Como si algo desde abajo hubiera golpeado con suficiente fuerza para deformarlo. Pregunté por mantenimiento. Me dijeron que era desgaste normal. No les creí. La cuarta semana, todo empeoró. Los golpes ya no eran solo en la madrugada. A veces ocurrían en la tarde, incluso con gente trabajando cerca. Pero nadie los reconocía directamente. Era como si todos fingieran no notarlos. Hasta que una noche, el sistema eléctrico del nivel inferior falló. Me mandaron a revisar. Bajé con una linterna.
El lugar estaba completamente a oscuras. Solo el sonido del mar y ese eco metálico constante. Y entonces escuché algo nuevo. No eran golpes. Eran arrastres. Como si algo se deslizara por las columnas, rozando el acero, subiendo lentamente. Apunté la linterna hacia abajo. Y lo vi. No completamente, pero lo suficiente. Una superficie oscura, irregular, pegada a la estructura, moviéndose con una lentitud imposible. No tenía forma definida, pero se adhería al metal como si lo estuviera sujetando. Y entonces, golpeó. Tan fuerte que casi pierdo el equilibrio. La linterna tembló en mi mano. La luz se movió, y por un segundo iluminó algo que no debía estar ahí. Una especie de abertura. Como una boca. No en una cabeza. En la masa misma. Abierta contra el acero. No grité. No reaccioné. El intercomunicador en mi cinturón se activó. ¿Todo bien allá abajo?, preguntaron. No respondí. Porque en ese momento, eso que estaba adherido a la plataforma, respondió por mí. El golpe cambió. Ya no era aleatorio. Era rítmico. Exacto. Como si imitara un código. Subí sin mirar atrás. No corrí. No podía. Sentía que si hacía un movimiento brusco, eso iba a seguirme. A la mañana siguiente pedí mi salida. No di explicaciones. Inventé un problema familiar. No me importó perder dinero. Antes de irme, Salcedo se me acercó. No me preguntó qué vi. Solo dijo algo que todavía me persigue. Si te respondió, ya te escuchó. Han pasado años. Nunca volví al mar. Pero a veces, cuando estoy solo, escucho algo. No viene de afuera. No viene del agua. Viene de superficies metálicas, de tuberías, de estructuras, de cualquier cosa hueca. Golpes. Siempre 3. Siempre iguales. Y cada vez más cerca. El cántico que subió con nosotros. Me llamo Iván Ortega, y si estoy escribiendo esto es porque no quiero que alguien más cometa el mismo error que yo. Siempre trabajé en el mar. No por gusto, sino porque no conocía otra cosa. Crecí en Mazatlán, entre redes, anzuelos y motores viejos que parecían tener más vida que los hombres que los operaban. Mi padre decía que el mar no era nuestro enemigo, pero tampoco era nuestro amigo. Era algo peor, algo que observa. Nunca entendí esa frase, hasta esa noche del 2014. Zarpamos cerca de las 11. Íbamos 3, yo, Mauro, un pescador viejo que conocía cada rincón del Golfo, y Daniela, una fotógrafa que insistía en documentar pesca nocturna para una revista. El destino era una zona poco trabajada, un punto profundo donde, según Mauro, los peces grandes suben cuando nadie debería estar ahí. El mar estaba demasiado quieto. No era calma normal. Era una quietud incómoda, como si el agua estuviera conteniendo algo. Nadie habló de eso. Seguimos trabajando. Lanzamos las redes. El motor quedó apagado. Solo se escuchaba el leve golpe del casco contra el agua, hasta que apareció ese sonido. Al principio creí que era el viento.
Un murmullo grave, arrastrado, como si alguien estuviera cantando desde muy abajo. No era constante. Subía y bajaba, como respiraciones. Daniela lo notó primero. Apuntó su cámara hacia el agua. Mauro fingió no escucharlo, pero lo vi apretar los labios. Yo intenté ignorarlo, pero el sonido no venía de afuera. Se metía en la cabeza. Pasaron minutos que se sintieron largos, hasta que una de las redes se tensó. Fuerte. Demasiado fuerte. Pensamos que era un banco grande. Mauro y yo jalamos con todo lo que teníamos. La red subía pesada, arrastrando algo que no se movía como pez. Cuando finalmente la subimos, el aire cambió. No era una captura. Era un cuerpo. Enredado entre algas, inflado, con la piel blanquecina como si nunca hubiera visto el sol. Daniela dejó de respirar por unos segundos. Mauro soltó la red de golpe. Yo me quedé mirando. El cuerpo no tenía ojos. No es que estuvieran cerrados. No estaban. Eran cavidades negras, profundas, como si algo los hubiera arrancado desde dentro. Intenté convencerme de que era un ahogado. Un accidente. Algo explicable. Hasta que sus dedos se movieron. No fue un espasmo. Fue lento. Intencional. Y entonces, el cántico regresó. Más fuerte. Más cerca. El cuerpo abrió la boca, y lo que salió no fue aire, fue ese sonido. El mismo que venía del mar, pero ahora saliendo de él. Retrocedí. Sentí que el suelo se inclinaba, aunque el mar seguía quieto. Lo empujamos de vuelta al agua sin pensarlo. Mauro lo pateó con una desesperación que nunca le había visto. Cayó y desapareció de inmediato. Pero no terminó ahí. El agua empezó a moverse. No como olas, como si algo grande se desplazara debajo. Sombras. Primero una. Luego varias. Formas humanas, pero deformadas, alargadas, deslizándose justo bajo la superficie. No nadaban, flotaban hacia nosotros. Daniela dejó caer la cámara. Yo corrí al motor. No encendía. El cántico ahora era ensordecedor. No venía de un punto. Venía de todos lados. Del agua. Del aire. De dentro de mi cabeza. Sentí un tirón en la red que aún colgaba del barco. Algo la jalaba desde abajo. Mauro intentó soltarla, pero algo más la sujetaba. Entonces vi una mano. Pálida. Larga. Demasiado larga. Sujetando la red desde el agua. Y luego otra. Y otra. Decenas. El motor finalmente encendió. No recuerdo cómo. Solo sé que avancé sin mirar atrás. Las sombras no nos siguieron, pero el sonido sí. Nos acompañó hasta el puerto. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Al revisar el casco, vimos las marcas. Arañazos profundos, como si algo hubiera intentado trepar mientras huíamos. Pero lo peor fue después. Esa misma madrugada, mientras limpiaba la cubierta, escuché un golpe. Suave. Repetitivo. Desde abajo. Me asomé.
Y ahí estaba. Una mano. La misma piel hinchada. Las mismas uñas negras. Golpeando lentamente el casco. Como pidiendo entrar. No grité. No me moví. Solo la vi desaparecer. Desde entonces, no puedo dormir en silencio. Porque cuando todo está completamente quieto, cuando no hay viento, cuando el mundo parece detenerse, el cántico vuelve. Y ahora sé algo que no supe esa noche. No lo sacamos del mar. Ellos nos siguieron. Y todavía están buscando la forma de subir. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No era el mar el que golpeaba. Me llamo Iván Salgado. Nací en Guaymas, Sonora, pero terminé trabajando en un barco pesquero en el estrecho de Bering en 2015. No fue un plan, fue una cadena de malas decisiones y la necesidad de mandar dinero a mi familia. El barco se llamaba Söderweg. Viejo, pesado, con el metal cansado y la pintura levantada por la sal. Pero lo que más me incomodaba no era su estado, era la gente. Nadie hablaba más de lo necesario. El capitán, Douglas Harker, era un hombre seco, de mirada hundida, como si no durmiera desde hacía años. Nunca sonreía. Nunca levantaba la voz. Solo observaba y parecía escuchar cosas que los demás no. Ese fue mi primer viaje con ellos. Los primeros días fueron una mezcla de cansancio y adaptación. El frío era brutal, el trabajo constante, y el mar no era como yo lo conocía. No tenía ese movimiento familiar del Pacífico mexicano. Aquí el agua parecía más pesada, más densa, como si escondiera algo debajo. La primera noche que lo escuché, pensé que había sido una ola. Un golpe seco contra el casco. Nada raro. Pero después vino otro. Y otro. Siempre desde abajo. No eran golpes al azar. Tenían ritmo. Como si algo estuviera probando la estructura del barco, buscando un punto débil. Me quedé quieto en la litera, sujetado con las correas, tratando de convencerme de que era normal. Pero el silencio del resto del barco me inquietó más. Nadie salía. Nadie reaccionaba. Como si ya lo conocieran. A la mañana siguiente pregunté. Nadie respondió. Ni una sola palabra. Solo intercambiaron miradas entre ellos, esas miradas que dicen más de lo que uno quiere saber. Esa misma noche el mar cambió. No había viento. No había olas. El barco apenas se movía. Era antinatural. Y entonces llegó el primer golpe. Más fuerte que antes. Después otro. Luego uno tan brutal que hizo vibrar todo el casco. Sentí el metal resonar como si algo enorme estuviera golpeando con intención, con fuerza, con paciencia. Salí del camarote. El pasillo estaba oscuro. Pero no vacío. Había gente despierta. Parados. Esperando. Nadie hablaba. Solo escuchaban. Y entonces lo oí.
No afuera. Adentro. Un sonido arrastrado, húmedo, como algo deslizándose por las paredes internas del casco. No pasos. No golpes. Era peor. Era constante. Algo se movía dentro del barco. Bajé sin pensar hacia la zona de carga. El olor me golpeó antes que cualquier otra cosa. Un olor podrido, salado, viejo. Como carne encerrada demasiado tiempo. La luz parpadeaba. Y cuando alumbré hacia el fondo, lo vi. El metal del casco estaba marcado desde dentro. Surcos profundos, irregulares. Como si algo con fuerza descomunal hubiera estado intentando abrirse paso. Pero eso no era lo peor. Había algo más. Una membrana pegada al interior del metal. Translúcida. Como piel. Y se movía. No por el agua. Por sí sola. Retrocedí. Sentí náuseas. Y entonces escuché el golpe. Pero no vino del mar. Vino de ahí mismo. De esa pared. La membrana se tensó y algo empujó desde el otro lado. Una forma. Una presión. Como si algo estuviera justo detrás, tratando de cruzar. Corrí escaleras arriba. Cuando llegué a cubierta, el capitán Archer ya estaba ahí. Mirando al agua. Ya despertó, dijo. No pregunté qué significaba. No quería saber. Pero lo vi. Debajo del barco. No era una sombra. Era demasiado definido para hacerlo. Una masa enorme, irregular, como si estuviera compuesta de partes que no deberían ir juntas. No nadaba. Se deslizaba. Siguiéndonos. Sin esfuerzo. Y entonces el barco dejó de moverse. No por calma, sino porque algo lo sostenía. Desde abajo. El casco crujió. Un sonido largo, desgarrador. Como huesos rompiéndose. No mires mucho tiempo, dijo Archer. Si lo reconoces, te empieza a buscar. No entendí. Hasta que lo sentí. Una presión en la cabeza. Un mareo. Y una sensación horrible. Como si algo me estuviera mirando desde dentro de mí. Caí de rodillas. Y lo escuché. No con los oídos. Dentro. Un sonido húmedo, arrastrado. El mismo que venía del casco. Pero ahora estaba en mi cabeza. En mi pecho. En mis manos. El capitán me levantó de golpe. Te oyó. Eso fue lo único que dijo. Esa noche nadie durmió. Y al amanecer, el mar volvió a la normalidad. Como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó. Porque cuando revisamos el interior del barco, las marcas ya no estaban. Ni la membrana. Ni nada. El metal estaba intacto. Como nuevo. Excepto por una cosa.
en la parte baja del casco. Había una marca. Desde dentro. Una silueta. Humana. Presionada contra el metal. Como si alguien hubiera quedado atrapado ahí, tratando de salir. No pregunté. No quise. Pero desde ese día hay algo que no me deja. A veces, cuando cierro los ojos, siento ese movimiento otra vez. No afuera. No en el mar. Aquí. Dentro de mí. Y en las noches más silenciosas, puedo jurar que algo golpea. Pero ya no contra el barco. Ahora golpea desde adentro de mi pecho. Como si quisiera salir. La boya negra. Nunca he podido hablar de esto sin sentir que algo se me cierra en la garganta. Me llamo Astor Van Arce y durante casi 9 años trabajé en embarcaciones camaroneras en el Golfo de California. No era un oficio bonito, pero daba dinero. Uno se acostumbraba al olor agrio del diésel, a la sal pegada en la piel, al sueño roto de las madrugadas y a ese cansancio que se mete en los huesos. En el mar uno también aprende a no hacer preguntas. Hay cosas que se ven de lejos, cosas que se oyen entre la niebla, cosas que aparecen flotando, y la mayoría de los hombres que viven de esto prefieren bajar la cabeza y seguir jalando redes. Lo que me pasó ocurrió en octubre de 2018, a unas horas de la costa de Sonora. No lo olvido porque esa fue la última vez que salí de noche. Éramos 3 en la lancha esa jornada, el patrón, un hombre seco al que todos conocían como el Güero Medina, Iván, que apenas llevaba 1 año embarcándose, y yo. Habíamos salido al atardecer desde un muelle pesquero pequeño, con la idea de revisar una zona donde, según otros, se había movido buen camarón. El trayecto fue tranquilo. El motor sonaba parejo, el cielo se fue cerrando sin luna, y el agua tomó ese color negro espeso que tiene el mar cuando deja de reflejar el mundo y parece tragárselo. Yo ya estaba incómodo desde antes de llegar. No sabría explicar por qué. No era miedo todavía, sino una especie de presión en el pecho, como si el aire alrededor de la lancha pesara más de lo normal. Iván también se veía raro. Fumaba uno tras otro, sin terminar ninguno. El Güero se limitó a decir que trabajáramos rápido y regresáramos antes de las 3. Cuando soltamos la primera red, noté que el agua estaba demasiado quieta. No calma normal. Quieta de una manera antinatural. La superficie parecía vidrio oscuro. No había oleaje, no había corriente visible, no se escuchaba el golpeteo regular del casco contra el agua. Lo único que se oía era el zumbido del motor en reposo y nuestras botas rozando la fibra de vidrio de la lancha. En medio de esa quietud, vi a unos metros una boya negra. No debía estar allí. Conocía bien esa ruta. No había señalamiento en ese punto. Además, aquella boya no tenía reflejantes ni marca alguna. Era vieja, oxidada, como si llevara décadas a la deriva, pero permanecía inmóvil, clavada en el agua, apenas balanceándose. Le pregunté al Güero si la había visto antes. Dijo que no. Iván la miró un momento y soltó algo que todavía recuerdo. Parece que nos estuviera esperando. Nadie se rió. Seguimos trabajando. Jalamos la primera red y salió casi vacía. Luego la segunda, también miserable. El Güero empezó a maldecir por lo bajo. No era normal perder tiempo y combustible para sacar tan poco. Entonces, mientras preparábamos otro lance, escuché el sonido. No venía del viento. No venía del motor.
Era una especie de canto grave, lejano al principio, como una voz arrastrada debajo del agua. No tenía melodía humana. Subía y bajaba en tonos largos, húmedos, como si el mismo mar estuviera respirando con dolor. Sentí la piel helarse en mis brazos. Iván dejó de moverse. El güero giró despacio hacia la oscuridad, con esa expresión de quien no quiere aceptar lo que oye. El canto duró unos segundos y se apagó. Después regresó, más cerca. Esta vez vino desde la zona de la boya. El güero apagó el motor. Nunca entendí por qué hizo eso, tal vez para escuchar mejor, tal vez por puro instinto. El silencio que quedó fue tan completo que pude oír mi propia saliva al tragar. La boya se movió una sola vez, hundiéndose un poco, como si algo tirara de ella desde abajo. Entonces vimos la cuerda. Subía del agua, tensa y cubierta de lama, pegada a la base de la boya. Pero no era cuerda de amarre común. Era más gruesa, vieja, con pedazos de tela enredados. El güero alumbró con la linterna y algo colgaba de ella, apenas visible bajo la superficie. Pensé que era basura. Luego entendí que era una mano. Iván dio un paso hacia atrás. Yo me quedé quieto, incapaz de apartar la vista. La mano estaba inflada, blanca, abierta como si aún quisiera sujetarse de algo. La corriente no la movía. Permanecía ahí abajo, enganchada o atada a aquella línea. El güero soltó una grosería y empezó a encender de nuevo el motor, pero este no respondió. Lo intentó 3 veces. Nada. Solo el chasquido seco del arranque ahogado. El canto volvió, ahora tan fuerte que sentí vibración en el piso de la lancha. La boya se hundió por completo. Y detrás de ella emergieron varias cabezas. No salieron de golpe. Fueron apareciendo despacio, una tras otra, como corchos empujados desde el fondo. Rostros hinchados, pálidos, deformados por el agua, con el cabello pegado al cráneo y la piel abierta en algunas partes. No nadaban. No braceaban. Solo flotaban mirando hacia nosotros. Eran al menos 6. Tal vez más. Durante años me he obligado a pensar que eran cadáveres arrastrados por la marea y atrapados en una red vieja. Pero ningún cuerpo muerto se mueve así. Ningún muerto gira al mismo tiempo para mirar una lancha. Iván empezó a rezar en voz baja. El güero le gritó que agarrara un remo. Yo tomé otro. Intentamos apartarnos empujando el agua, pero la lancha apenas cedía. Era como remar sobre lodo. Bajo el casco comenzó a sentirse un golpeteo lento, no fuerte, sino deliberado. Toc, toc, toc. Como si algo enorme nos reconociera por sonido. La linterna del güero iluminó otra vez el agua y entonces lo vimos. Debajo de la lancha había una forma demasiado grande para ser un pez. Se movía con lentitud, rozando la sombra del casco. No distinguí un cuerpo completo, solo una masa alargada, gris, con partes que parecían costillas o ramas cubiertas de piel. Y entre esa masa, algo parecido a un rostro volteó hacia arriba. Tenía ojos. No como los de un animal. Eran ojos hundidos, opacos, pero atentos, con una expresión que todavía me persigue porque no era hambre lo que había allí. Era reconocimiento. La lancha se ladeó con tanta fuerza que Iván cayó de rodillas. El güero quiso sujetarlo, pero en ese instante una mano salió del agua y se cerró sobre el borde. Después otra. Y otra. Dedos blandos, hinchados, reventados en las uñas. No quise tocar ninguno, pero tuve que patearlos para evitar que subieran. El olor era insoportable. Agua podrida, sal vieja, carne abierta. Iván gritó una sola vez.
Lo vi desaparecer por la borda como si alguien le hubiera jalado las piernas desde abajo. Ni siquiera tuvo tiempo de sujetarse. Solo quedó el remo flotando y un remolino negro que se cerró enseguida. El güero se lanzó hacia ese lado, alumbrando frenético, gritando su nombre, hasta que algo golpeó la lancha desde el fondo. El impacto nos levantó casi medio metro. Yo caí de espaldas y la lámpara salió disparada al mar. Todo quedó a oscuras. Lo siguiente que recuerdo es al güero diciendo que no mirara el agua. Pero ya era tarde. En la oscuridad, a pocos centímetros de la borda, había un rostro fuera del agua. No uno de los hinchados. Otro. Más grande. Su piel parecía hecha de capas de lama y piel humana deshecha. La boca era demasiado ancha, abierta en una mueca inmóvil, y de ella salía ese canto, no con fuerza, sino con una calma horrible, como el arrullo de algo que lleva mucho tiempo esperando. Lo peor no fue su forma. Fue que, cuando la nube se abrió un poco y entró algo de claridad, reconocí en ese rostro los rasgos de Iván. No del Iván que se cayó. Del Iván muerto. Con la cara ya inflada por el mar. Como si el agua lo hubiera reclamado entero en cuestión de segundos y ahora nos lo devolviera cambiado. No sé cómo logré moverme. Solo sé que tomé un bichero y lo clavé hacia esa cara una y otra vez, hasta que sentí que el metal entró en algo blando. El canto se cortó. El güero consiguió hacer arrancar el motor en ese mismo momento y la lancha salió disparada. No miramos atrás en todo el trayecto. Llegamos al muelle antes del amanecer. Sin Iván. Sin la mitad del equipo. Y con marcas de dedos alrededor de toda la borda. La capitanía abrió un reporte. Dijimos que Iván cayó durante una falla mecánica en mar abierto. Nadie nos creyó del todo, pero tampoco insistieron. En este oficio, cuando el mar se queda con alguien, la gente aprende a cerrar la boca. Días después encontraron nuestra red a la deriva, enredada a varios kilómetros, y dentro venía una boya negra oxidada que no pertenecía a ningún señalamiento registrado. La revisaron en tierra. Tenía cuerda vieja. Tenía trozos de ropa. Y tenía amarrada una placa metálica ilegible, comida por la sal. El güero dejó de salir de noche. Yo dejé el mar por completo. Han pasado años y todavía sueño con aquella voz. A veces, cuando no puedo dormir, creo escucharla en los tinacos, en las tuberías, en el zumbido lejano de los cables cuando sopla viento húmedo. Nunca volví a saber de Iván, al menos no oficialmente. Pero una semana después de aquello, alguien dejó algo afuera de mi casa. Era una bota de hule. Suya. Empapada en agua salada. Y llena, hasta el borde, de pequeñas conchas negras.